Mis muy amados hermanos, paz a vosotros. Por este medio hago llegar a ustedes el tema que corresponde a este sábado 16 de noviembre, que es titulado Criterio Amplio. Está basado en Romanos capítulo 1, versículo 22, que a la letra dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. El objetivo, enfatizar que el Evangelio no puede ser minimizado, mucho menos alterado, para dar apertura a prácticas inmorales de alto riesgo para la fe y espiritualidad de la Iglesia de Dios, y que es necesario vivirlo para ser ejemplo a las gentes. Bueno, mis hermanos, es un tema importante como todos los temas que tenemos. Para iniciar, hermanos, esta este tema que tenemos en esta ocasión, es importante que nos vayamos enfocando en lo que es criterio amplio. Según enciclopedias y más que enciclopedias, las ideas más nuevas que giran en torno a este concepto de amplitud de criterio, encontramos primero que se dice que una persona de criterio amplio es honesta consigo mismo y con los demás. Allí hay un juego de palabras que tratan de convencernos y de dominarnos en cierta manera. Repito, una persona de criterio amplio es honesta consigo mismo y con los demás. Esta es una cualidad moral importante que incluye la veracidad y la sinceridad. Tal persona no tiene miedo de servir a aquellos que están por debajo de él en la escala social. Siempre sigue su propia sabiduría. Está convencido de que sus acciones son correctas y reconoce los derechos de otras personas. Todas estas cualidades nos permiten enriquecer constantemente el acervo de conocimientos y ampliar el criterio. También nos dice la enciclopedia que eh, para la capacidad de pensar ampliamente una persona necesita ciertas habilidades, como cuáles. Primero, deseo y voluntad de aceptar las creencias o el comportamiento de otras personas que son diferentes de sus propias opiniones. Deseo y voluntad de considerar opiniones y prácticas inusuales o diferentes. Y también tolerancia a los diferentes puntos de vista de otras personas. Esto es lo que nos dice la enciclopedia. Fíjense cómo se están alterando los conceptos en los tiempos actuales y cómo es bien peligroso que nosotros nos dejemos llevar por los conceptos del mundo. El mundo va formando su ideología, sus pensamientos, y el combate del diablo en estos tiempos pues es grave. Dice la Biblia que el homicida ha sido desde el principio. No hay verdad en él, no hay nada que podamos nosotros sacar de él, y del mundo que es donde él gobierna pues están las cosas graves en nuestros tiempos. Pues hermanos, podemos ver esta parte importante y darnos cuenta, hermanos, de los graves errores que se están cometiendo en nuestro tiempo al seguir una especie de pensamiento diferente. El libro de Romanos, o la carta a los Romanos, mejor dicho, cuando estamos hablando de Romanos capítulo 1, el texto que antecede a nuestro texto base, que sería el versículo número 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por eso dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos.
porque en lugar de tomar los conceptos de Dios o los pensamientos de Dios, han tomado sus propios pensamientos. El tema, como que para mí, en mi forma de pensar, hubiera sido titulado entre signos de interrogación, criterio amplio. ¿Realmente eso es criterio amplio y cómo lo están manejando? Porque ellos se sienten sabios en el mundo y sienten que su forma de proceder y de actuar es la correcta, que muchas veces nosotros como pueblo de Dios estamos mal porque nosotros nos hemos cerrado a conceptos, dicen ellos, viejos, a conceptos antiguos, y nos hemos quedado detenidos en muchas cosas, cuando en realidad tenemos que abrirnos al mundo que está, abrirnos a la forma que hay, aceptar, aceptar todo lo que el mundo está trayendo consigo y comprenderlo, tolerarlo, entenderlo, vivirlo si es posible, de tal forma que no nos debemos de espantar de la homosexualidad en este tiempo, según ellos, aceptarlos, convivir con ellos, entenderlos en todo. Si alguno lo practica, qué bueno; si alguno no lo practica, está bien, pero respetarnos, eso es lo que quiere el mundo. Hablamos de todos los puntos de la inclusión de la mujer en aspectos que no deben de ser, el cambio de roles, en todas las cosas, hermanos, que se están viviendo en este tiempo, el aborto como algo necesario, comprenderlo y entenderlo. Eso para ellos es amplio criterio, que de pronto veamos las cosas que suceden en el mundo y nosotros las entendamos, que sigamos las tradiciones, las culturas, que respetemos todas las cosas y que nos involucremos en ellas. Cuando todo eso se hace, dicen las personas, este es alguien de amplio criterio, pero esa sabiduría que tienen no es de Dios. Y eso es lo que debemos de entender, que creyéndose ellos ser sabios o diciéndose ser sabios, en realidad delante de Dios se han hecho fatuos, porque todo lo que ellos tienen en realidad no está basado en una verdad de Dios o en una verdad plena, sino que está basado en ideologías que buscan el estar bien, buscan una paz ficticia, tratando de comprenderse y de convivir entre ellos sin entender que con ellos se está ofendiendo a nuestro Dios. Todo esto, dice Romanos 1, los llevó a cambiar muchas cosas. Hablaron ya de idolatría y la idolatría la tomaron como algo común y como algo natural. También la palabra de Dios nos habla de que entraron a lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, entraron a una mente depravada en todas las cosas, aceptaron ya la fornicación, aceptaron este el adulterio, aceptaron todo tipo de malicia y de maldad que existe en nuestros tiempos. Todo lo que tenemos, hermanos, es producto y consecuencia de lo que ellos llaman un amplio criterio. De tal forma, hermanos, que nosotros no podemos estar dentro de ello. La sentencia en Romanos 1:32 dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, pero aclara el apóstol, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y es allí donde nosotros debemos de cuidar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos involucramos con gente que no debemos involucrarnos. Andamos con gente que no debemos andar. Es por ello que aquí cabe la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33. No erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo me hago amigo de los homosexuales, si yo me hago amigo de los adúlteros o de los fornicarios, de alguna manera aquellos conceptos y pensamientos que ellos tienen en esa apertura de criterio que ellos están, podrían de alguna manera perjudicarme o dañarme. De allí que es importante tomar distancia de todos ellos. Esto es lo que podemos entender dentro de esta parte de las Escrituras. El libro de los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos detalla estas partes también importantes en el capítulo 17. Hechos 17, y allí, hermanos, también es importante que veamos una parte. Eh, es amplia la historia, pudiéramos tomar desde el versículo 16 en adelante. Yo quiero que pues tomemos solamente uno, pero quiero explicar esta parte cuando dice el versículo 16 que Pablo estaba en Atenas y él se ponía muy triste y lloraba grandemente cuando veía que la ciudad estaba sumida en la idolatría, todo lo que había en aquel, en aquella colina, en aquel areópago, dice la palabra, en aquella colina era algo terrible para los ojos, era algo terrible de ver en aquel momento. Dice la palabra que había muchos que estaban allí y oían las predicaciones del apóstol Pablo y decían que lo veían como predicador de nuevos dioses, y muchos se interesaban en aquella doctrina y pedían saber de aquello, no porque quisieran convertirse a las cosas de Dios, no, sino porque se interesaban de algo. Dice el versículo 21, entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ningún otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Y todo aquello lo incluían en aquel lugar. Adornaban aquel lugar, aquella colina, con bastantes ídolos, dándole lugar a todas las ideologías, a todos los pensamientos, a todas las formas de creencia que pudiera haber. De alguna forma, hermanos, esto es lo que ha hecho el mundo, abriéndose a tanto pensamiento y dando lugar a todo y dando crédito a todas las cosas. Esto es lo que se está viviendo en este mundo y esto es lo que está afectando gravemente, hermanos, al mundo entero. Dice la palabra de Dios allá en primera a los Corintios, en su capítulo 1, dice así, vamos a buscar esta cita también. Primera a los Corintios, capítulo 1, en su versículo número 19 en adelante. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? Dice el 20. ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque 21, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí vemos, hermanos, esta parte bien interesante de la palabra de nuestro Dios, que de alguna manera, hermanos, pues la sabiduría del mundo delante de Dios es vana. Dios no la ve como algo correcto, de tal forma que da una sentencia importante la palabra de Dios en el versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios.
y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y esto, hermanos, nos deja ver cómo nuestro Dios no está de acuerdo con este amplio criterio o esta amplitud de criterio que el mundo está manejando en este tiempo. No le gusta, hermanos, no le parece lo que el mundo está haciendo y la forma en que el mundo mira las cosas que suceden, dando crédito a todo, dando lugar a todo, haciendo ver todo como bueno, cuando la palabra de Dios sentencia que hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, porque hay que entender que estas cosas, hermanos, no son conforme a la voluntad de Dios. Y a Dios no le parece la forma en que el mundo se conduce. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta está en Dios. Y es importante buscar la verdad en Dios para poder hallar gracia delante de su bendita presencia. Pero el mundo no la ha conocido, ni la conoce esa sabiduría divina, sino que se basa en sus propios conocimientos, creyendo que lo que tiene es correcto, lo fundamenta, lo ordena, lo determina y hasta, hermanos, lo hace ley para que el mundo lo siga. Pero nosotros, hermanos, no debemos de seguir las cosas que el mundo tiene, ni envolvernos en sus filosofías, en sus ideas, en sus pensamientos, porque es triste cuando a la iglesia de Dios entran estas ideas y estos pensamientos, y que de pronto nosotros nos estemos peleando, por ejemplo, en la iglesia, para que haya mujeres que sean pastoras y predicadoras y estén en los púlpitos como ejemplo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que nos afectarían a nosotros como pueblo de Dios, porque alterarían las verdades divinas. Y quizá nuestros conceptos como humanos sin Dios nos puedan llevar a ese tipo de filosofías y nos convenzan, pero cuando estamos aferrados a la verdad, nada de esto va a entorpecer nuestra mente. Nuestro criterio debe de estar no según el hombre, sino según Dios. Esto es importante que lo tengamos presente. Sin embargo, mis hermanos, también es importante de ver aquella sentencia dada por el profeta Jeremías al pueblo de Israel en su tiempo. Y es importante que nos metamos en ello, porque podemos entender cómo también el pueblo de Israel de pronto se perdió siguiendo sus propios pensamientos o los pensamientos de las naciones que había a su alrededor. Y todo esto lo fue perdiendo y lo fue desviando del camino verdadero. Y es importante, hermanos, que entendamos sentencias dadas a ellos, porque de alguna manera debemos de, debemos de ver lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra eh, de Dios en Jeremías capítulo 8, en su versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Eh, Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice el 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma y por demás fueron los escribas. Y es triste, hermanos, que de pronto teniendo nosotros la Biblia, la palabra de Dios, venga nuestro Dios
y dijera palabras semejantes a la iglesia. Por demás se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. De nada sirvió todo el esfuerzo que se hizo para que la verdad estuviera con nosotros, si nosotros de pronto nos desviáramos del buen camino y nos fuéramos con las ideas que el mundo tiene y todo lo que el mundo ofrece. Debemos de entender que Dios no permite que nosotros sigamos consejos del mundo ni que sigamos ideas del mundo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, y lo sabemos todos, de acuerdo a la enseñanza de las 7 iglesias y en especial de la Odisea, cuando dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Por qué a la iglesia de nuestros tiempos le habla Dios así? ¿Será que en nuestros tiempos estamos queriendo integrar una amplitud de criterio como el mundo también dentro de la iglesia de Dios? ¿Será que de pronto hay ideas que se quieren filtrar en la iglesia para perjuicio de las cosas de Dios y para perjuicio de los que somos parte de la iglesia de Dios? No olvidemos que el diablo ha venido a nosotros con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. No olvidemos que Él está para atacarnos, para destruirnos. Utiliza al mundo en nuestra contra, de tal forma que el mundo se abalanza de una manera única, con ideas, con filosofías, con pensamientos que de alguna manera, hermanos, están en los aires, dice la palabra, tratando de ahogar, de sofocar a la iglesia de Dios. Pero si nosotros, hermanos, damos lugar a esto, entonces nosotros tendremos gravedad, hermanos, y bastante culpa delante de Dios, y nuestro problema va a ser grave porque pues nos vamos a ver ahora sí que envueltos en un juicio divino y pues destinados a muerte si nosotros no nos corregimos en lo que tuviésemos mal o si nos dejamos envolver por las filosofías del mundo. Hay una curiosidad que quiero compartir con ustedes. El día 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia y este fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1996. ¿Qué es eso de la tolerancia? Dice la idea, si nosotros la llevamos de manera resumida, dice que da lugar a todo tipo de pensamiento e ideología. Esto ha traído la forma perversa que el mundo tiene. Hermanos, la tolerancia es un valor fundamental para la convivencia pacífica, así lo dicen las Naciones Unidas. La tolerancia es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre personas y comunidades en un mundo diverso. Implica respetar y aceptar las diferencias individuales y culturales sin juzgar ni discriminar a ninguno. Esto es lo que nosotros debemos de ver, cómo estos conceptos en este criterio amplio están tan viciados y tan afectados. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, dice la palabra de nuestro Dios. Y el ciento uno, el Salmo 101 en su versículo número 3
nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Es importante la forma en que el salmista ve estas cosas. Es apartarnos, es aborrecer todas estas cosas. No hablar de un criterio amplio como el mundo lo está hablando, sino más bien hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Y qué dice el Salmo? Está llena la palabra de Dios de esto, pero no podemos tocar todos los textos bíblicos. Salmo 119, 115 es un texto que en lo particular me gusta mucho. Dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. La tolerancia, nosotros no la vemos como la ve el mundo. No la vemos de esa manera. Nosotros la vemos de una manera diferente, conforme al concepto divino. Y de alguna manera, hermanos, debemos de entender que nuestros conceptos pueden sonar igual en cuanto a palabra, pero no en cuanto a significado. La palabra que tomamos pudiera ser la misma, pero el significado es distinto, porque el mundo va hacia otro camino, va hacia otra cosa, muy distinta a la que Dios tiene, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Y esto es lo que nos ayuda para entender esta parte. Recordemos nuestro objetivo. El Evangelio no puede ser minimizado, mucho menos alterado para dar apertura a prácticas inmorales de alto riesgo. Y esto, hermanos, es con lo que quiero yo concluir para que de alguna manera lo recordemos, aunque ya lo sabemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en Gálatas capítulo 1, en su versículo eh, número 8. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes, dice el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y nos quedamos con esto importante. No le podemos restar a la palabra de Dios, al evangelio del Señor Jesucristo, ni quitarle ni ponerle. Lo que el Señor dijo que es malo, es malo. Y lo que el Señor dijo que es bueno, es bueno. Sigamos los conceptos de Dios, sigamos las cosas que Dios dice. No intentemos acomodar textos como el mundo lo hace para justificar sus malas acciones, porque eso al final los llevará a un castigo terrible. Nosotros debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, este es el tema. Espero que sea bien entendido y que sea para provecho y edificación de la iglesia de Dios. Paz a vosotros, mis hermanos.